Buenos días a todos. Gracias a los compañeros de FEMEVA, a los compañeros de FEMEVA por la invitación y felicitaciones por el cumpleaños. Y vamos a tratar en estos minutos de contarles un poco cuál es la idea de un conjunto de prestaciones. Lo aclaro así porque recién cuando anunciaban esto, hablaron de la canasta básica de prestaciones. Y la idea del programa médico obligatorio, de un conjunto de prestaciones que los organismos internacionales incluso impulsan en el marco de la lógica de la cobertura universal, es el de una herramienta que contribuye a consolidar los derechos de los ciudadanos en el acceso a la salud. Esto fue una pelea interesante cuando se lanza la iniciativa de cobertura universal de salud allá por el 2011, y yo estaba trabajando en esos momentos en OPS. La directora nos encargó justamente que un poco reviéramos la lógica de los conjuntos de prestaciones para tratar de quitar una situación que todavía hoy persiste, no tanto en Argentina, pero sí en muchos países. En Argentina no porque no se dé esta discusión, sino porque no obedecemos ninguna reglamentación, básicamente, ¿no? Pero en otros países, por el hecho de que básicamente existía un cierto estigma de discriminación cuando se hablaba de canasta básica o canasta mínima de servicios, hablando básicamente de una cobertura para pobres. Entonces tratamos, junto con el magnífico, aprovecho para mencionarlo, un trabajo sensacional que realizó un médico argentino lamentablemente fallecido muy tempranamente, que fue el doctor Julio Cieli, médico de familia brillante, que trabajaba en esos momentos en la Organización Panamericana de la Salud y que se dedicó un poco a estudiar el tema de los conjuntos de prestaciones. Bueno, en función de eso, y a partir de esta lógica que hoy uno de los colegas que hablaba en la mesa anterior sobre el financiamiento plantea, de la limitación de los recursos y demás, esa definición que es de la Organización Mundial de la Salud, ahí empezamos a plantear el tema de los conjuntos de prestaciones de salud, que es así como técnicamente hoy se llaman estos grupos, ¿no? Conjunto de servicios, que hay dos definiciones diferentes, y que básicamente la idea, como les digo, es preservar o consolidar los derechos de todos los ciudadanos y consolidarlos además en base a una visión y elección transparente de cada uno de los servicios que el Estado se compromete a financiar y garantizar para el conjunto de los ciudadanos, como muy bien expresaba Adolfi hace unos minutos. Y esos elementos de un conjunto de prestaciones tienen, en primer lugar, una categoría de servicios que van a ser financiados. En segundo lugar, esto que es uno de los errores de nuestro PMO, básicamente, un error que persiste todavía hoy, que es que los conjuntos de prestaciones bien diseñados tienen definido el adecuado uso de los servicios, es decir, que van acompañados de guías y protocolos, además de su elección a través de los mecanismos que Dolphy planteó recién, que definen exactamente para qué van a ser aplicados y para qué van a ser garantizados esos servicios. Este es tal vez uno de los déficits más grandes que nuestro programa médico obligatorio tiene, porque cuando nace en el 95 fue nada más que un listado de prestaciones que no respondió a ninguna de estas consideraciones. Y el otro tema que tiene como elemento un conjunto de prestaciones son las limitaciones financieras. Es decir, esto tiene que ver con una evaluación presupuestaria de que el Estado realmente pueda cubrir aquello que dice garantizar. Elemento que también es muy distorsivo en la Argentina, cuando nuestros diputados y senadores dictan leyes que no tienen absolutamente ninguna correspondencia con la posibilidad presupuestaria de su cobertura, por un lado, y además se acompañan de un componente de inequidad brutal, Dolphy recién mencionaba perfectamente, cuando cubren servicios de no alta prioridad para un grupo de personas que tienen la mayor cobertura en la Argentina, es decir, que no están dirigidos a cubrir las necesidades de aquellos que tienen el mayor número de necesidades.
los objetivos de un conjunto de prestaciones, entonces los podemos enumerar en todas estas cosas que está acá: la concreción del derecho a la salud, la lógica de tratar de mejorar la equidad en salud, que está muy ligada a esto que les acabo de decir. Tercero, aumentar la legitimidad social del racionamiento al hacerlo explícito. A ver, esta es una discusión que también se ha dado mucho en los organismos internacionales, ¿no? Es decir, a ver, la concreción del derecho de que todo debe ser para todos, desde el punto de vista de la discusión teórica, es muy interesante. Ahora, la posibilidad de eso concretarlo en la práctica tiene que ver con los contextos sociales, económicos y políticos de cada uno de los países. Entonces hoy la lógica que en este campo se discute es la lógica de lo que se llama la realización progresiva. Es decir, que cada uno de los países vaya avanzando de acuerdo a criterios lógicos de transparencia en la elección de los servicios y además priorizando los servicios de alta prioridad para que alcancen primero al conjunto de la población y luego sí ir agregando servicios en función de esta situación. El otro aspecto es de tratar de alinear las metas sanitarias y la asignación de recursos para maximizar el impacto en salud, mejorar la gestión de planeamiento. Este es otro hecho que tampoco tiene el programa médico obligatorio de Argentina, pero que sí tiene nuestro conjunto de prestaciones. El conjunto de prestación puede llegar a ser una herramienta importante para ayudar a modelar la matriz del modelo de atención que el país tenga, porque puede generar incentivos de todo tipo para que el país adopte, por ejemplo, una matriz de funcionamiento en base y que tenga como eje la atención primaria de la salud, que es de última el eje que se plantea para la cobertura universal de salud. El otro aspecto es que promueve, además de atención integral, mejorar la calidad de la atención, que es una característica de equidad en los dos planos, horizontal y vertical, respecto que está muy lesionada en Argentina, respecto de que la calidad sea asequible en el mismo nivel para el conjunto de los ciudadanos, cosa que hoy, para mi gusto, es el eje fundamental de la inequidad en Argentina, que el acceso de calidad de servicio que tienen los distintos subsectores es absolutamente diferente. Este es un cuadrito interesante porque habla de cuando se discute esto de las necesidades por un lado y los recursos por el otro, hay tres definiciones políticas en función de lo que decía en términos de policy, como lo decía recién Tolfo. Una es el razonamiento implícito, que mucho de esto tiene la Argentina, ¿no es cierto?, de razonamiento implícito. Esto requiere un mínimo esfuerzo político y técnico. Los resultados, por supuesto, son los que todos conocemos. Un escalón superior, que es plantear listados negativos y estrategias complementarias del razonamiento implícito. Esto lo hace el Reino Unido, por ejemplo. Tiene un efecto mejor. Y el máximo escalón, que requiere el mayor esfuerzo político y técnico, que es justamente un conjunto de prestaciones de salud elaborado en base a los criterios que planteamos. Miren, ¿qué es? Ahora sí, vayamos después de esta definición global, a qué es el programa médico obligatorio en la Argentina. Conjunto de prestaciones a ser garantizadas a las obras sociales nacionales de la ley 23, 660 y 61, a las empresas de medicina prepaga, la ley 24, 754. Y además, creo que lo más importante, lo vamos a tratar de destacar, es esto último, las posibilidades que el programa médico obligatorio tiene como instrumento regulatorio para tratar de regular el funcionamiento de los prestadores y los financiadores públicos y privados en la Argentina. Conjunto de prestaciones, acá yo les puse un cuadrito, de los conjuntos de prestaciones que tienen distintos objetivos y distintas características en otros países de la región. Ahí ven los países, ven el nombre de los programas, ven la población objetivo. Fíjense que en las poblaciones objetivas acá hay un tema interesante a destacar porque lo decía Javier cuando hacía la presentación del PUB, ¿no? En esta discusión que se daba ante la posibilidad de que existiera un PMO por un lado para los cubiertos por la Seguridad Social y otro teórico conjunto de prestaciones para aquellos que estuvieran alcanzados por la cobertura universal.
Más allá de la discusión de valoración de esto, les debo mencionar que ya hay una experiencia negativa en el derecho en América Latina, que es la de Colombia. En Colombia, hace 4 años atrás, lo que se llama así Programa Obligatorio de Salud, POS, existían 2 POS. Uno para la población subsidiada, que es la población que no tenía cobertura formal de salud, sino que era financiada por el Estado, y otro que era el POS contributivo, que era para lo que es aquí la seguridad social. Y la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Colombia, hace 4 años atrás dictó una acordada que obligó al gobierno colombiano a unificar los 2 programas, porque esto lesionaba los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. Entonces, esto es un antecedente interesante a tener en cuenta si se pretende establecer 2 programas diferentes. Después, fíjense ustedes que también otra cosa interesante podría ser la visión de México, del cauce, que está definido para una población que no tiene seguridad social. Básicamente es la población alcanzada por lo que se llama el Seguro Popular en México, que es un programa que tiene una denominación bastante similar a la de nuestro SUMAR, bastante similar a la de nuestro SUMAR. Y después, otros programas de otro tipo, uno que fue muy bien diseñado, bueno, Dolphy participó en esto, que es el PIAS, el Plan de Atención Integral de la Salud de nuestros hermanos uruguayos, que tuvo una muy buena definición, con una participación popular importante a través de un sistema de consulta Delphi en aquel momento, que realmente fue muy interesante su concreción. Ninguna de estas condiciones se respetaron o se cumplieron cuando se diseñó el programa médico obligatorio de Argentina. Es decir, diseñar es casi una exageración. Fue un listado, un diseño, ¿no es cierto? Entonces, observando los objetivos que planteamos antes, vamos a ver esto de la concreción del derecho a la salud. Miren, en Argentina existe un problema serio, que esos 70% de argentinos que tienen cobertura formal, respecto del 30% de los argentinos que no tienen la cobertura formal, que tienen la cobertura del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Que justamente esos, teóricamente, los más desprovistos, no están alcanzados por ese programa médico obligatorio. Y más allá de otras discusiones que se puedan dar y de las valoraciones, yo creo que es un hito muy importante que marca un centro en la inequidad del diseño de la política sanitaria argentina. Creo que un objetivo central es que el conjunto de los argentinos, a través de un camino que la CUS puede ser, ese camino, debemos llegar a igualar los derechos en el acceso a calidad del conjunto de los argentinos. El otro aspecto que tocó Javier también acá y que yo lo quiero mencionar, fue fruto de un trabajo que hicimos en la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con el tema de la CUS y que tiene que ver también con otra discusión que hoy está en boga, que es la de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, en la cual muchas veces se pone como majarón de proa el hecho de que esto va a ser una medida fundamental para disminuir la judicialización. Más allá de la valoración, es decir, creo que ninguna agencia de evaluación de tecnologías está diseñada y tiene como objetivo disminuir la judicialización. Tampoco el programa médico obligatorio en su diseño tiene básicamente como objetivo esto. Y hay un tema que me parece interesante citar y por eso lo coloqué acá. Esto es un estudio de amparos y tutelas de 4 países de la región, un número muy importante. Fíjense ustedes que hay un dato común, ¿no? Que es que más del 60% promedio de las cosas que la gente reclama a través de las tutelas están incluidas en los programas de servicios de los países. Es decir, que un porcentaje muy alto de la judicialización no tiene que ver con la conformación del programa médico obligatorio, sino que tiene que ver con el incumplimiento de las garantías que el propio Estado se comprometió a dar. Después otra discusión será cómo hizo ese Estado para organizar su conjunto de prestaciones, qué argumentos técnicos y éticos utilizó
pero claramente hay un porcentaje muy alto de la judicialización que tiene que ver con el cumplimiento liso y llano del Estado o de los seguros privados respecto de cumplir con lo que la ley dice. Y el otro componente, que también Javier lo mencionó muy bien, respecto a la judicialización, es que la judicialización tampoco es una herramienta de equidad. Fíjense ustedes, en ese mismo trabajo nosotros vimos que los que reclamaban, básicamente en el 70% son privados, provienen de seguros privados. Y en segundo lugar, un porcentaje muy alto, más del 50% de los que reclaman pertenecen a los quintiles más altos de la población. Es decir, que los que no tienen voz reclaman muy pocas veces. Es decir, que la herramienta de la judicialización básicamente no es una herramienta de equidad, a pesar de que se la quiera hacer aparecer como tal. Incluso puede llegar a ser una herramienta de inequidad, porque muchas veces ese quintil 4 y 5 reclama servicios que no son de alta prioridad, desfavoreciendo, digamos, a los más necesitados de la población. Básicamente, coincidiendo absolutamente con Dolphy en esto, en el tema de la CUS, yo coincido también en que hay que definir qué servicios son realmente prioritarios, hacer que alcancen a todos. En cada una de esas dimensiones hay que enfrentar una decisión crítica, que Dolphy la planteó muy bien, qué servicios expandir primero, y ética, a quién incluir en primer término. Pero hay una decisión que es inaceptable, en la cual Argentina ha sido pionera, como siempre, ¿no? Tomamos las decisiones inaceptables, que es extender cobertura de servicios de mediana o baja prioridad antes de alcanzar cobertura universal para servicios de alta prioridad. Argentina ha sido un ejemplo claro de esto y le debemos a nuestros legisladores, básicamente, que de última son nuestra propia representación, el hecho de que esto se concretara. Y debiéramos avergonzarnos de esta situación. Este librito de la Organización Mundial de la Salud lo plantea muy bien desde el punto de vista ético. En otro aspecto, respecto de la legitimidad social del racionamiento, al hacerlo explícito, tiene que ver con una situación que no está definida y que no es técnica, que habla más bien de la técnica sociológica, ¿no? Es decir, ¿qué está dispuesto a aceptar una sociedad que discute apasionadamente si el fútbol debe ser gratuito para todos y si las facturas de servicios se deben pagar o no se deben pagar al precio que tienen? ¿Estaremos en posibilidades de hacerle comprender a esa sociedad que debemos tener una canasta de servicios que podamos pagar y que el Estado pueda sustentar con el esfuerzo de todos y que sea solidariamente distribuida entre todos? Tengo mis dudas, tengo mis muy serias dudas, y creo que es uno de los retos más importantes en el diseño del futuro programa médico obligatorio. En el tema de mejorar la gestión, y en el tema básicamente de salud universal, que es el nuevo nombre que hoy tiene la cobertura universal de salud en los medios internacionales, hay dos aspectos. Uno que son los factores que intervienen en los servicios esenciales y de salud de calidad, y otro cuál es la protección financiera frente al pago de esos servicios, y en los cuales, como les decía, creo que el PMO puede ser una herramienta que estimule incentivos para actuar en estos dos caminos. ¿Por qué? Porque cuando uno ve de dónde sale el gasto, el aumento brutal del gasto de los servicios de salud, fíjense que están vinculados al sobretratamiento, es decir, a la sobreprestación básicamente, y están vinculados a fallas en la coordinación del servicio y de los servicios de salud, su falta de integración, etcétera, etcétera, que aumentan gravemente esta situación. Esto lo vamos a pasar por alto, esto también, y hago referencia a 2 o 3 ejemplos de esto que el programa médico obligatorio podía arreglar de alguna manera. Mire, hay 3 categorías de sobreuso de un hospital, básicamente. Uno que aquellos que se internan inadecuadamente, aquellos que dentro del hospital sufren procesos que son ineficientes, y un tercero que son las demoras en el alta de los pacientes. Fíjense que en los últimos años en la región y en
en el mundo en general, pero estos son los países de la OCDE, en 10 años, entre el 2011, el 2001 y el 2011, hubo solo dos países que son Chile y Irlanda, Chile e Irlanda, que disminuyeron el número de visitas a servicios de emergencia. El resto de los países globalmente lo aumentaron. Cuidado, lo menciono esto porque esto es un indicador proxy de la eficacia de los servicios de primer nivel de atención. Claramente se va a ir lo de Chile e Irlanda, y fíjense qué pasa, lo que se llama visitas inapropiadas a los servicios de emergencia. Es decir, gente que va a los servicios de emergencia con temas que se podrían resolver en otro nivel de atención. Les menciono esto, no porque esté de acuerdo, no hablo mucho valor sobre esto, pero hay países del mundo donde ya se han establecido copagos para aquellos pacientes que van a los servicios de emergencia o recurren a servicios de emergencia cuando el problema puede ser resuelto en otro nivel de atención. Yo no coincido con este mecanismo, pero lo menciono porque esto podría estar arreglado con algún incentivo del programa médico obligatorio. Y esto es un problema de Argentina, fíjense lo que cuesta eso, es lo que cuesta en términos económicos al país. Pero fíjense que en Argentina, en un estudio que pronto vamos a publicar, el 80% de las visitas a los servicios de emergencia se califican como inapropiadas. Es decir, se podrían resolver en otro nivel de atención, por lo que esto significa el costo de sostener equipos altamente especializados en las emergencias para atender problemas de bajo nivel de complejidad. Puse esto porque a los médicos les va a interesar, a los grupos médicos importantes, que uno de los temas que nos aqueja fuertemente es el tema de la violencia en los servicios de emergencia. Uno de los temas por los cuales se genera violencia, en los servicios de emergencia es el tiempo de espera para la atención de los pacientes. Entonces, si lográramos solucionar esto, posiblemente también podríamos disminuir en algún grado los niveles de violencia que se ejercen en las guardias médicas. Otro aspecto que tiene que ver con lo que es un programa médico obligatorio, en Argentina, el vigente actualmente, que es el del año 2013, el programa médico obligatorio de emergencia, por primera vez incluyó un conjunto de medicamentos que debían ser prescriptos por la Seguridad Social en vinculación con los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, con la lógica de la prescripción por el nombre genérico, que era lo que plantea la ley vigente, a pesar de estar olvidada vigente, y plantea un tercer mecanismo interesante, que tampoco está vigente pero no se cumple, que es el del precio de referencia respecto del valor que se descuenta por las obras sociales. Esto lo pasamos por alto. Ahí está, fíjense en ese programa médico obligatorio de emergencia, muy viejito, por primera vez dentro del premio se incluyó un formulario terapéutico. Quiero destacar esto porque es un avance que me parece interesante. Javier hablaba de que íbamos a hablar de los precios por allí del programa médico obligatorio. La actual Superintendencia de Servicios de Salud está trabajando en esto que me parece muy interesante, que es un observatorio de costos de la Seguridad Social, y básicamente ahora enfocado en los precios de los medicamentos y las prácticas de alto costo y baja incidencia. Me parece muy importante como una medida que va a permitir establecer regulaciones lógicas y transparentes respecto al reintegro de subsidios a las obras sociales. Me parece un esfuerzo realmente muy interesante. Esto lo vamos a pasar por alto. A ver qué otra cosa interesante hay para comentarles. ¿No quiere pasar? Miren, otra cosa que también debo mencionar, una cosa que me parece un avance interesante, es la resolución 350 de la Superintendencia de Servicios de Salud de la semana pasada, en la cual se crea un mecanismo de evaluación de tecnología para la incorporación de servicios a ser subsidiados por la Seguridad Social. Me llenó de alegría esto, y Golfi lo recordará, porque en esos momentos un incipiente IEX colaboró con nosotros en la Superintendencia.
cuando hicimos un primer análisis de las prácticas que estaban incluidas en el programa médico obligatorio, nos encontramos con barbaridades como esta, que no hay tiempo para describir, pero que había un porcentaje muy alto de prestaciones que no respondían a ninguna condición de evidencia desde el punto de vista del costo, efectividad y de su eficacia. Esta nueva resolución, que está fundada en la misma lógica que nosotros sacamos esa resolución, la 674, que después fue derogada, es decir, vuelve a la lógica esta de incorporar y pagar con aquello que realmente sirve para el conjunto de la seguridad social. Y con esto cerramos. A ver, más allá del valor con el cual yo coincido absolutamente de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías y del diseño transparente del programa médico obligatorio, ninguna de estas cosas sirve si no es en el marco de una política sanitaria global. Y cuando digo una política sanitaria global, implico que tenemos que tener alguna política de medicamentos, yo menciono una ahí, pero alguna política de medicamentos, ¿no? Tenemos que tener definida cómo se van a plantear las evaluaciones de impacto presupuestario, más allá del propio costo-efectividad. Si vamos a tener incentivos para una prescripción costo-efectiva. Esto podría estar en discusión hoy en la discusión del contrato PAM-Industria, y el establecimiento de copagos y de qué características de copagos deben tener cada una de las prácticas. En el mes próximo vamos a lanzar, como desde hace muchos años, a julio de cada año, el posteo del programa médico obligatorio. Lo hacemos junto con una empresa que se llama Prosanity, y que creo que es una cosa muy interesante porque básicamente permitiría algún mecanismo de regulación interesante. Si nosotros pretendemos establecer cuáles son las proporciones de aumento del costo de las cuotas de la medicina prepaga, cosa que es obligación de la Superintendencia de Servicios de Salud como órgano de policía determinado por la ley, posiblemente si se pudiera avanzar en el perfilamiento de un costo de este tipo, esto permitiría sentarse una mesa de discusión que hoy no existe, y es solo por presión a través de los diarios, desde el cual va a ser el aumento de las cuotas de la medicina prepaga en Argentina. La broma es para plantear que hay decisiones difíciles, todas estas decisiones que desde acá, desde la tribuna, tanto Dolphy como yo planteamos. Después viene la decisión política, porque la decisión técnica, bueno, uno estudia, se prepara y la decide, pero después hay que tomar decisiones políticas que tienen que responder a esas preguntas, que eso ya no es tan fácil política y técnicamente. Básicamente, creo que tanto el PMO como la CUS tienen que tratar de quitar esto. El imaginario social de que la evaluación de tecnologías, el programa médico obligatorio, surge como un mecanismo de contención de costos o limitación de derechos, porque son todo lo contrario. Son un mecanismo de equidad que garantiza al conjunto de los ciudadanos los derechos que realmente le corresponden.